Hola, un gusto saludarles. Somos el equipo de trabajo conformado por Jacqueline Jiménez Urbiñez, Wilson Castaño Galvis y quien les habla, Fernando Castaño Galvis. En este video vamos a presentar un análisis del artículo científico Empowerment como herramientas de gestión estratégica efectiva en el desempeño laboral en equipos de trabajo. Esto es un documento publicado por Piguave Bello y Vega Meléndez en la revista científica multidisciplinaria arbitrada Yachazún, en su edición especial de enero del 2021. Antes de entrar en el contenido, quiero situarlos en el problema que motivó la investigación. Los autores parten de una realidad muy concreta que se vive hoy en día, o sea, en el siglo XXI. Vivimos en un mundo globalizado que exige a las organizaciones perfeccionar y optimizar constantemente sus procesos administrativos. Sin embargo, en una buena parte de América Latina, todavía predomina un estilo gerencial, jerárquico e incluso coercitivo, donde las decisiones se centran en la cúpula directa y en el personal operativo, que es quien tiene muy poco espacio para participar o proponer ideas. Esta es una forma de dirigir que, según los autores, pues generan dos consecuencias negativas muy claras. Por un lado, la desmotivación entre los trabajadores, pues que sienten que su criterio no cuenta. Y por otro, un rendimiento laboral por debajo del potencial real del equipo. Frente a ese panorama, la investigación propone que el empowerment o empoderamiento como un enfoque alternativo de gestión estratégica capaz de transformar esa cultura, una cultura organizacional rígida, en una más participativa y colaborativa. Todo este planteamiento se sintetiza casi que en una pregunta de investigación central. ¿Qué significado tiene el empowerment como herramienta de gestión estratégica de los equipos de trabajo en el desempeño laboral? Bueno, y para responderla, los autores no se quedan en lo puramente teórico. Ellos toman como caso de estudio una empresa pública ecuatoriana, la empresa pública ULEAM, que en el artículo se identifica con las siglas EPULEAM. Eso es interesante, porque la mayoría de los estudios sobre empowerment se han hecho en empresas privadas, y aquí se lleva la discusión al terreno mucho más exigente del sector público. A partir de ese problema, pues la investigación se traza un objetivo general muy claro, y es establecer el significado que tiene el empowerment o empoderamiento como herramienta de gestión estratégica de los equipos de trabajo en el desempeño laboral, tomando a EPULEAM como referencia, y para lograrlo pues se apoya en dos objetivos específicos. El primero es identificar cuáles son las estrategias de gestión que se usan actualmente en los equipos de trabajo de ese tipo de empresas. Y el segundo objetivo específico es descubrir cómo el empoderamiento o el empowerment puede generar nuevas habilidades en esos equipos, especialmente pensando en las oportunidades de negocio que podrían surgir para la empresa del sector público. Bueno, ya con este panorama y con este problema y los objetivos que se han planteado, le cedo la palabra a mi compañera Jacqueline, quien nos va a presentar el marco teórico que sustenta esta investigación y la metodología que usaron los autores para su desarrollo. Empecemos por la definición. Uno de los referentes teóricos centrales del artículo de Rapaport, quien desde 1984 planteó que el empowerment es el proceso mediante el cual las personas, las comunidades y las organizaciones adquieren dominio propio y control sobre su propia vida. Es una idea potente porque traslada ese control desde una autoridad externa hacia el propio individuo o equipo. En esta misma línea, Schiabola, Cedros y Sánchez, en 2008,
Agregan que Empowerment permite que los empleados se sientan cómodos, con sentido de orientación, de pertenencia y responsabilidad frente al propio cargo. Y autores como Biachet, Konopowski y Maddelson lo resumen en una forma muy práctica. Es alentar y ayudar a las personas y a los grupos a tomar decisiones que afectan directamente su entorno laboral. Si algo tienen en común todas estas definiciones, es que el empowerment implica una transferencia real de autoridad y de poder de decisión, que deja de concentrarse únicamente en la alta gerencia y empieza a repartirse en los equipos de trabajo. Ahora bien, los autores no se quedan solo en la definición, también identifican los pilares que sostienen esta práctica. Wilson, en el año 2000, plantea que el empowerment organizacional se mueve del control estricto de los trabajadores hacia darle voz y voto sobre cómo funcionan sus propios puestos. Schiavenato, por su parte, propone que todo proceso de empowerment debe apoyarse en 4 elementos: autoridad, información, recompensa y competencia. Y un artículo de la revista Forbes, citado por Amenuska y otros autores en 2019, resume el perfil del trabajador empoderado en 4 palabras clave: autonomía, confianza, responsabilidad y retos laborales. Cuando estos elementos están presentes, el resultado esperado es de mayor motivación, sentido de pertenencia, creatividad, innovación y menos resistencia al cambio dentro de la organización. Con esta base teórica clara, pasaremos a la metodología. Esta es una investigación de enfoque cualitativo, con método deductivo y de nivel descriptivo, y de tipo documental, pero también de campo, porque los autores no se quedaron solo revisando la literatura, fueron directamente a Epulean a recoger información de primera mano. Para eso usaron 2 técnicas: la observación directa y la entrevista a profundidad, aplicada a 2 informantes claves dentro de la empresa: Ricardo Franco, gerente general, a quien identificaron como el actor del cambio, y a Ginger Picay, jefe de talento humano, identificada como experta de campo. Toda la información recogida se analizó con un método hermenéutico apoyado en los pasos propuestos por la teoría fundamentada de Strauss y Kolbe. Primero, una descripción analítica, luego una ordenación conceptual, después una triangulación teórica entre referentes, los entrevistados, los propios investigadores y finalmente un proceso de codificación abierta, axial y selectiva. Este recorrido metodológico es justamente lo que permitió llegar a las categorías y descriptores que vamos a ver a continuación en voz de mi compañero Wilson. Gracias, Jacqueline. Voy a cerrar esta exposición con los resultados de la investigación, la discusión que se deriva de ellos, un breve análisis crítico de nuestro equipo y finalmente las conclusiones del artículo. Del proceso de codificación que mencionaba Jacqueline surgieron 2 conjuntos de categoría, uno por cada entrevistado. Desde la mirada del gerente general, Ricardo Franco, las categorías giran en torno al alcance de objetivos, la delegación de funciones, el desarrollo individual, el crecimiento estratégico y un modelo autónomo de negocio empresarial. Esto es, en otras palabras, una visión más estratégica y directiva. En cambio, desde la mirada de la jefe de talento humano, Ginger Picay, las categorías apuntan hacia lo operativo y lo humano, la dificultad real de aplicar el empowerment en el sector público, el sentido de pertenencia a los trabajadores, las habilidades necesarias para generar nuevas oportunidades de negocio y la aparición de liderazgos emergentes dentro de los equipos. Este contraste entre ambas miradas es, para nosotros, uno de los hallazgos más interesantes del artículo, porque muestra que el empowerment se vive de manera distinta según el lugar que se ocupa en la organización. Esto nos lleva a la discusión. Los autores son honestos al reconocer que el empowerment es más fácil de aplicar en empresas privadas que en empresas públicas, precisamente por la rigidez normativa, la estructura jerárquica y los mecanismos de control y rendición de cuentas propios del Estado. Sin embargo, y esto es clave, Epulean muestra señales claras de interés en avanzar hacia esta práctica, porque reconoce sus beneficios: mayor sentido de responsabilidad, más libertad para decidir y un fortalecido sentido de pertenencia institucional.
Los autores plantean que esto podría abrir la puerta a la innovación organizacional y a la exploración de nuevos mercados, algo poco común cuando se habla de una entidad pública. Como equipo, quisimos ir un poco más allá del resumen y hacer una breve lectura crítica del artículo. Entre sus fortalezas destacamos el uso riguroso de la teoría fundamentada y una triangulación teórica sólida, además de abordar un tema, el empowerment en lo público. Como limitación, notamos que el estudio se apoya en solo 2 informantes claves y en un caso único, Epuleam, lo cual restringe la posibilidad de generalizar sus conclusiones a otras empresas públicas. Aún con esta limitación, consideramos que el artículo hace un aporte valioso al abrir una línea de investigación relajante en un campo dominado hasta ahora por estudios del sector privado. Para cerrar, las conclusiones del artículo son contundentes. El empowerment es una herramienta de gestión viable tanto para empresas públicas como privadas, pero su aplicación efectiva exige delegación real, acciones incluyentes, motivación oportuna y confianza genuina en los equipos de trabajo. En el caso específico de Pulean, adoptar esta práctica podría traducirse, en el corto plazo, en decisiones más oportunas y asertivas, una comunicación más efectiva y un liderazgo más transformador. El reto que queda planteado es flexibilizar las estructuras rígidas del sector público sin comprometer el control ni la rendición de cuentas que toda entidad estatal debe garantizar. Con esto concluimos nuestro análisis del artículo. Muchas gracias por su atención.